Redacción El Sur Foto, Hilda Ríos, Cuarto Oscuro Acapulco, Guerrero, 13 de mayo de 2018. El pasado 6 de mayo, el diario alemán Frankfurter Allgemeine publicó un reportaje, firmado por Georg Breuer, en el que se reconoce a México como un festival de la corrupción, un Festival der Korruption, en el original. El reportaje, retomado el pasado viernes por el diario alemán Deutsche Welle, menciona que aunque Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas debido a sus alegatos acerca de la corrupción de otros partidos en el país, él también tiene un pasado dudoso. Menciona a la Casa Blanca como ejemplo de museo de la corrupción, y cómo esta fue negociada mientras Enrique Peña Nieto aún era gobernador del Estado de México, para al final cancelar el contrato de compraventa que suscitó un escándalo en los medios debido a que la propiedad tenía un costo de $7 millones. El reportero, Breuer, afirma, no fue el único escándalo en el periodo de 6 años de Peña Nieto, que llega a su fin este año. Varios gobernadores de su Partido Revolucionario Institucional, PRI, han sido corrompidos en los últimos años. Hace unos meses, se supo que entre 2013 y 2014, 192 millones fueron desviados a través de contratos entre universidades estatales y empresas fantasma. ¿Sabéis que al menos 2 secretarios y un gobernador del PRI están involucrados en el escándalo? Y también los rastros de sobornos, distribuidos por la constructora brasileña Odebrecht en México, conducen a los más altos niveles de gobierno. Los mexicanos de cara a los comicios del 1 de julio. El periodista alemán hace un repaso del sentir de los mexicanos. Dais que las 3/4 partes de los ciudadanos consideran corrupto a Peña Nieto, aunque la percepción no se limita solo al gobierno. Los mexicanos consideran que la corrupción es uno de los 3 principales problemas del país, además de la violencia y la pobreza, y a estos 3 factores debe sumarse la presión ejercida en la política por el descontento generalizado. Es una votación casi histórica. La Cámara de Diputados aprobó recientemente una enmienda constitucional largamente esperada para levantar la inmunidad de los funcionarios del Estado, desde diputados y senadores, hasta jueces y presidentes. Acerca del fuero, el reportero continúa con un repaso acerca de cómo el fuero ayudó a afianzar la corrupción, pues dais una vez que se introdujo la inmunidad para proteger la libertad de expresión, también permitió que la corrupción floreciera. Agrega que la enmienda constitucional fue aprobada por unanimidad. Abunda acerca de cómo la corrupción está en el sistema, de acuerdo con declaraciones de María Amparo Casar, directora de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 1201, organización no gubernamental comprometida en la lucha contra la corrupción que apoya el periodismo de investigación. Menciona cómo esta ONG ha descubierto docenas de manipulaciones de recursos en los últimos años, a pesar de que ha sufrido diversas intimidaciones. Abunda sobre las declaraciones de Casar. Las grandes sumas fluyen sobre los contratos del gobierno. Más de la mitad de todos los proyectos públicos se otorgan en México sin una llamada, y luego son demasiado caros. El daño causado por la corrupción cada año se estima en al menos el 2% del Producto Interno Bruto, PIB, unos $20.000 millones. La sistematización de la corrupción. México tiene buenas leyes, pero no se implementan, continúa Casar, y explica cómo también el sistema judicial está corrompido, pues aunque las denuncias son levantadas, el sistema está a disposición del mejor postor. Afirma, el resultado, la corrupción en México casi nunca tiene consecuencias. Por eso vale la pena. La impunidad es la raíz del problema. Reportero y especialista afirman cómo la posición hegemónica del PRI ha llevado a hacer de la corrupción un problema sistemático, al asentarse este partido en el poder durante más de 70 años y convertir a la justicia en su herramienta de mayor poder para proteger a los amigos y combatir unidos a los enemigos. Los candidatos. Según los alemanes, al referirse a los candidatos presidenciales, Breuer menciona que José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos por México, con muchas dificultades ha alcanzado la 3ª posición en las encuestas, mientras que su partido, el PRI, hace lo posible por esquivar y adelantar a Ricardo Anaya,
representante de la coalición por México al frente, que ocupa el segundo lugar en las encuestas y enfrenta las acusaciones de lavado de dinero, abunda al decir que la campaña en contra de Anaya fue comenzada por el diario de circulación nacional El Universal, al que reconoce como afiliado al PRI, y cómo la investigación sobre el desvío de recursos solo se hizo mediante fuentes de agencias gubernamentales, mientras que Anaya se defiende diciendo que es perseguido por el gobierno, que usa al aparato de Estado para quitar del paso a los oponentes. Para referirse a Andrés Manuel López Obrador, el periodista alemán usa el apelativo de superpadre de la izquierda, lo reconoce como beneficiario de las luchas entre las fuerzas políticas, pues dais que mientras los otros dos candidatos se pelean entre sí por acusaciones continuas de corrupción, él repunta cada vez más, afirma. Según las encuestas recientes, más del 40% quiere votar por el partidario de izquierda en México, que se separó del PRD después de dos elecciones presidenciales fallidas en 2006 y 2012 y fundó Morena. López Obrador fue durante mucho tiempo considerado un caudillo de izquierda con opiniones extremas, como un mexicano Hugo Chávez. Ahora está tratando de ser moderado. El diario alemán menciona cómo AMLO va a la vanguardia más por el repudio de la ciudadanía ante las tradicionales opciones políticas, que por sus propuestas. Hace un repaso acerca de cómo en la última década la satisfacción de los mexicanos respecto de la democracia se ha reducido del 1% al 18%, y abunda en cómo este fenómeno ha llevado a la cabeza a Obrador, pues es menos político que los demás. Él es una activista y un líder. Esta afirmación la hace Irma Heréndira Sandoval, politóloga de la UNAM, quien posiblemente esté considerada dentro del gabinete de Obrador, de llegar a la presidencia, en cuya opinión México no tiene ningún problema institucional, pero el Estado está lleno de las personas equivocadas. López Obrador es incorruptible, aunque agrega, no puede decir lo mismo del partido que lo respalda, Morena. Ningún partido es inmune a la corrupción. El periodista alemán ahonda en que la imagen de hombre limpio de Obrador le ha granjeado la popularidad, que él ha aprovechado de la mejor manera pues nadie entiende mejor cómo canalizar la insatisfacción mexicana. Sin embargo, agrega que López Obrador también representa algunas incógnitas, como su antigua afiliación al PRI, su participación como fundador del PRD, y su desempeño como jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, en la que varios miembros de sus filas tropezaron por escándalos de corrupción, aunque nunca se le pudo demostrar a él nada en concreto. Cuestiona también que muchos mexicanos se preguntan de qué vive López Obrador, pues al parecer no tiene ingresos y de todas formas hace paradas sin escalas por todo el país, la fiesta paga todo, dicen. Para concluir, se abunda sobre cómo en México los distintos partidos reciben financiamiento público para suprimir su dependencia de los sectores privados, y de esta forma reducir la vulnerabilidad ante la corrupción, pero en la praxis los recursos nunca son suficientes para pagar el complejo sistema de campañas que son verdaderos festivales de corrupción. Según los estudios de 1201, cada peso de financiamiento del partido público recibe de 6 a 10 pesos de fuentes injustas, fondos estatales desviados, proyectos de construcción con sobreprecios o avances de compañías legales y criminales. Cada rubro trae un grupo de ganadores a la economía. No es una coincidencia, y cierra con otra declaración de Sandoval, en la que menciona cómo las transacciones en efectivo se multiplican en este año electoral. Es tan obvio lo que sucede. Si el presidente no roba, eso no significa que nadie robe más. La corrupción debe combatirse desde abajo. Necesita instituciones más fuertes más allá del alcance de la política. De lo contrario, la lucha contra la corrupción se convertirá finalmente en un instrumento para eliminar a los opositores